Enfrente de la Mezquita Catedral se encuentra uno de los edificios más antiguos de Córdoba y con más historia, el Palacio Episcopal. Con más de 8 siglos de historia, este edificio ha sido testigo de fe, de poder y de secretos que muy pocos conocen. En esta sede del Obispado de Córdoba hay distintos elementos decorativos que llaman muchísimo la atención, como por ejemplo este Cristo, que es un boceto del Sagrado Corazón que podemos ver en las ermitas. A causa de un incendio devastador se llevaron a cabo diferentes reformas que hoy vamos a conocer en Paseando por Córdoba. ¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias por recibirnos. Muchas de nada. Muchas gracias. Nos recibes tú y nos recibe también San Rafael, que lo Fíjate, tenemos ahí. Custodio, custodiando. Custodio de claro la que ciudad, sí. claro que sí. Bueno, pues ¿quién mejor que tú para que nos cuente la historia de este edificio en el que hoy nos encontramos? ¿Dónde estamos, Rocío? Pues estamos en el actual Obispado de Córdoba Sí. y arquitectónicamente hablando, pues esto es lo que queda del que conocíamos como antiguo Palacio Episcopal, que era Sí. mucho mayor de lo que a día de hoy podemos ver. Sí. Y estamos en una zona donde, bueno, pues realmente toda esta zona, ¿no? Incluida Sí. también la de la Mezquita Catedral, la Puerta del Puente, pues aquí sabemos, gracias a los estudios arqueológicos, que toda esta zona fue ocupada previamente por los romanos, que cuando se traslada, digamos, el centro neurálgico de la Sí. ciudad romana, se pasa luego después aquí a esta parte del sur, es aquí donde se van a instalar los dos poderes, digamos, más Sí. importantes de la ciudad, ¿no? El poder religioso y el poder político, por ejemplo, en época visigoda, ¿no? Y además, curiosamente, siempre uno cerca del otro. Del otro. Nos estamos refiriendo a que en época islámica Sí. esos dos, digamos, construcciones, edificios o centros de poder se van a volver a reutilizar, en este caso por los musulmanes, Sí. cambiando funciones y pasando a ser mezquita, aljama de Córdoba y alcázar omeya de la Sí. ciudad. Que, por cierto, ahí tengo que hacer una aclaración. A ver, pues acláranos. Porque no tiene nada que ver con el Alcázar de los Reyes Cristianos, Sí. ni el Alcázar de la ciudad de Medina Azara, este Sí. es anterior Sí. a todo ello. Pero bueno, el caso es que pues, cuando llega la conquista de la ciudad cristiana en 1236 por Fernando Sí. III, apodado el Santo, Sí. pues se volverán también a reutilizar estos espacios, ¿no? Allí donde se construyó la mezquita Aljama de época del Andaluz, se reutilizará el espacio y se le dará una nueva función, en Sí. este caso de catedral cristiana, y el edificio que está justamente enfrente, que es este, ¿Es este de aquí? se reutilizará, entre otras muchas cosas, como Obispado de Córdoba. Como obispado, esa sede. La pregunta que todos nos hacemos, ¿el obispo vive aquí? A día de hoy no. No. A día de hoy no. Desde el año, creo recordar, 78, tiene su residencia, los obispos tienen su residencia Sí. en el Seminario Conciliar de San Pelayo, que tienen una residencia Ajá. actualmente ya prevista para ellos. Ahora mismo, en esta sede, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? ¿Cuál es el día a día y el trabajo que se desarrolla aquí? Pues aquí está la curia diocesana, es Sí. decir, el aparato administrativo, ¿no? Que pues está administrando todo lo que es la diócesis Sí. de Córdoba. Entonces hay oficinas y hay muchísima gente trabajando aquí y velando pues, por todos estos temas. Es verdad que vamos a ver algunas zonas que no son visitables y que ahí reside también un poquito pues, la magia de nuestro Paseando por Córdoba, el que los cordobeses conozcan zonas, como decimos, pues, que están restringidas al paso del público. Sí, bueno, de todos modos, sí que es cierto que se han hecho, aquí hay muchísimas actividades culturales, gracias Sí. a María José Muñoz, la directora del Sí. Museo Diocesano, que pues, promueve mucho este tipo de cosas y da a conocer también parte del palacio, ¿no? Pues se han hecho obras de teatro, Sí. conciertos, muchas actividades, exposiciones. Sí. Me refiero que no es una zona acotada, restringida, sí. sino también hubo una temporada que se estuvo abriendo al público, en fin. Es una zona realmente muy interesante Sí. y muy desconocida, Sí. aún hoy por los cordobeses Por los mismos. cordobeses, efectivamente. Cuéntame que nos encontramos en este claustro, porque aquí vemos
que desde que llegamos la vista se va directamente a estos elementos que nos encontramos. Aparte, por supuesto, de naranjas y limones, porque también los tenemos. Sí. Bueno, todas estas piezas que ves aquí son producto de las excavaciones de esta zona, ¿no? De época, fundamentalmente, muchas de ellas, mejor dicho, de época visigoda, romana y tal, que se traen aquí a modo de exposición, porque aquí estuvo hasta 2008, creo recordar, el Museo Diocesano. Y lo que estamos nosotros viendo ahora mismo, hoy día, es el patio, pero este patio, a ver, toda la construcción, como todas realmente a lo largo de la historia, han sido muy modificadas según las necesidades de la época y de sus moradores. Lo que estamos viendo ahora mismo, este gran patio precioso, con arcadas, con columnas toscanas, es obra del obispo Diego de Mardones, de principios del siglo XVII. Y todo lo que vemos después es producto de las transformaciones que se dieron después de un incendio enorme que hubo en 1745. Después de ese incendio, que afectó, parece ser, se originó, mejor dicho, en una torre donde se encontraba el archivo de la diócesis en ese momento, tuvo que ser devastador. Quiero recordar que fue un 22 de junio a las 2:15 de la tarde. Y se quemó la anterior capilla, la escalera, incluso también debió de quemarse y de destruirse los antiguos aloríes o graneros del obispado. Entonces hubo un proceso de transformación a través de todo el conjunto, que es el que le da aspecto actual a lo que estamos nosotros viendo ahora. Bueno, pues yo veo ahí una puerta de una capilla, pero creo que dentro te está esperando Andrea y voy a estar muy pendiente de todo lo que también le cuentes a ella, ¿vale? Muy bien. Pues ahora nos vemos, te espera Andrea. Estupendo, gracias. Hola, Rocío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, guapísima? Yo me he venido directamente a un lugar muy fresquito que tenéis aquí en el Palacio Episcopal. Además que sí. Porque se nota el cambio de temperatura en una maravillosa capilla. Me he quedado embobada con el retablo que aquí se encuentra. Cuéntanos, ¿cómo se llama esta capilla? Pues es la capilla de Nuestra Señora del Pilar, que es la titular que tenemos ahí que encontramos en el maravilloso retablo. Y esta capilla pues, fue eso, una de las cosas que se hicieron fruto de aquel incendio de 1745. Esta capilla se empieza a levantar en época del obispo Miguel Vicente Cebrián, que es de Zaragoza. Por ahí, ¿De ahí viene la Virgen del Pilar? Posiblemente de ahí venga la Virgen del Pilar, claro que sí. Este retablo además está atribuido a Pedro Duque Cornejo, que es un artista que ha intervenido muchísimo en muchas de las obras de la Córdoba capital y provincia, entre ellas la sillería de coro de nuestra catedral. Y bueno, pues eso, tenemos aquí ese retablo maravilloso con San José y el niño arriba del todo en ese maravilloso retablo. Este obispo fue el que dijo que tenían que crear esta capilla después del incendio, ¿no? Fue el que motivó a su... Sabemos que aquí hubo una capilla previa, exactamente, no conocemos todavía la disposición, pero pensamos que estaba ocupando el mismo lugar que la capilla anterior, sí. Y necesitaban de una capilla, ¿por qué? Pues porque el obispo pues viene también a rezar, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuál era la función de esta capilla? Pues fundamentalmente de uso propio del obispo, aunque es cierto que en otras zonas del palacio, en las galerías altas, tenía también su oratorio, como una zona más íntima, más personal, ¿no? Pero aquí, bueno, pues se daban también algunas, digamos, misas privadas y sobre todo también se velaban a los obispos, una vez fallecían, también se velaban aquí. Luego también hubo una época ya entrados en el siglo XX que la capilla también sirvió para el culto para las alumnas de aquel colegio de San Rafael que hubo, que se perdió a lo largo de la historia y que también sirvió durante un tiempo como capilla para el culto, ¿no? Para ellos, sí. Ha tenido la misma función, digamos, por el paso de los años, pero también ha tenido diferentes usos por diferentes, tanto de obispos como en este caso de las alumnas del colegio. Exactamente. Si nos giramos, también veo allá arriba, que me ha llamado mucho la atención, donde se situaba un coro, ¿no? Un coro. Se situaba ahí un coro chiquitito, muy bonito, encima de ese arco tonal que tenemos ahí. Pero es
es un espacio muy reducido y realmente no tenemos tampoco constancia de documental de hasta cuándo se utilizó y tal. Pensamos que bueno, pues hasta que el obispado empieza a funcionar actualmente, ¿no? como centro de la curia, pues se dejarían esas misas cantadas y tal. De hecho, también cuando estaba el colegio hecho de San Rafael, la mosquita la que estaba, digamos, haciendo las labores, ¿no? Y las funciones también de maestría y todo eso de ese colegio, pues también venían aquí, por supuesto. También tenían este lugar, ¿no?, para el resto. Durante un tiempo, un periodo ¿no? de tiempo. Sí, porque la capilla que ellos tenían estaba en muy mal estado de conservación y hasta que bueno, pues se necesitó, pudieron estar usando esta. ¿Esta capilla de qué estilo estamos hablando arquitectónico? Barroco. Barroco, 100% Pleno barroco. barroco español, sí. Estamos hablando, pues el incendio fue en 1745, al poquito tiempo, a los 2-3 años, empezaron ya con la ejecución de la capilla. Además de la Virgen del Pilar, ¿qué otras figuras religiosas podemos encontrar en esta capilla? Pues mira, cuando se hace la capilla, según las fuentes que tenemos, lo primero que hacen es, además del retablo mayor, como digo, por Pedro Duque Cornejo también, estos retablos que tenemos a ambos lados, donde ahí tenemos el famoso, bueno, San Miguel, ¿no? Que lo vemos ahí pisoteando al demonio, ese triunfo, ¿no?, del bien sobre el mal. Arriba tenemos un relieve precioso de María Magdalena. Qué maravilla, cómo se ve esos relieves, los retablos. Sí. Y arriba Santa Teresa de Ávila, que está ahí también iluminada por ese rato. Y el mármol también, ¿no? Eso te va a decir, digo, los más preciados, bueno, una de las cosas más preciadas, además de los retablos, que es una maravilla, son las mesas de altar, que es en mármol negro. Esto es una piedra muy crítica propia de las canteras de aquí de Córdoba, que la veréis mucho en toda la ciudad, incluido también en la catedral. Y este suelo, que siempre en cada uno de los altares viene a coincidir un suelo ajedrezado en mármol negro y en mármol blanco. Actualmente, uso de esta capilla. ¿Tiene uso? ¿Hay misas? ¿Se celebran misas? ¿Se celebran algún tipo de culto? Pues que yo sepa, a día de hoy está abierta cuando ha habido visitas y tal, se abre también la capilla, por supuesto. Pues está ahora como un espacio íntimo, pues para, digamos, los miembros del palacio, ¿no?, del Palacio Episcopal. Pues nada, Rocío, nos tienes mucho que enseñar todavía, ¿eh? Sí, un poquito. Y mi compañera Amparo te va a enseñar, te va a esperar en otro punto, porque también tienes que hablar mucho sobre una escalera que se encuentra aquí muy cerquita. Muy cerquita. Yo me voy a quedar aquí un ratito disfrutando de esta maravilla de capilla, pero después te voy a ver para que me cuentes muchas más cosas. Muy bien, ¿vale? Estupendo. Pues luego nos vemos. Hasta luego. Rocío, yo estoy aquí maravillada. ¿Qué te parece? Madre mía, lo que hay aquí, yo no me podía imaginar, aparte de las escaleras, que ya de por sí impresionan. Cuando las he subido antes que tú para esperarte y me he encontrado aquí con la imagen que he pensado, digo, las ermitas de Córdoba, es lo primero que he pensado. Sí. De hecho, es el boceto que se hace para el Sagrado Corazón de las O sea, ermitas este de es el Córdoba. boceto del Sagrado Corazón. Exactamente, de obra del autor original de las obras de las ermitas de Córdoba. Bueno, este es el boceto, sí. Es impresionante. Sí, ¿verdad? Es impresionante. Verlo a tamaño un poquito más en reducido. tamaño, exactamente, verlo un poquito Más más de cerca. reducido y tan de cerca, claro. Y tan de cerca, sí. Con esos dedos, además, que cuenta la historia también que ya protegió a Córdoba Totalmente. en su momento. Exactamente, y que nos seguirá protegiendo. Y que seguirá protegiendo a la ciudad, efectivamente. Sí. Es espectacular, pero no es el único elemento que hay aquí en este rellano y en estas escaleras que llaman la atención. Cuéntanos, porque aquí la decoración habla por sí sola. La decoración realmente, me refiero a los elementos decorativos y tal que estamos viendo. Esto es ya producto de la modernidad, porque nos dicen las fuentes también que esto lo decora un Romero de Torres, que está aquí, que forma parte de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de la provincia de Córdoba, porque esas reuniones se hacían aquí. Sí. Entonces él viene y decora, digamos, esta gran meseta de las escaleras, ¿no? Coloca los tapices, los faroles y eso en cuanto a los elementos así, digamos, de decoración del espacio, ¿no? Pero luego después, fíjate, que toda la arquitectura, que por supuesto el espacio es anterior, todo este espacio se debe a
esas intervenciones que se hicieron después del incendio del Del 1745. que hemos hablado antes. Sí, sí se hizo la capilla y junto a la capilla esta escalera. Sabemos también Sí. que anteriormente a esta escalera había otra, que ya está constatada en época de Mardona, a principios del siglo XVII, muy diferente a la que estamos Distinta. viendo ahora, sí, muy diferente. Así que, pues ahora, después del 1745, como digo, pleno barroco español, pues el estilo artístico Sí. que predomina es este, ¿no? Reutilizando, como siempre hemos Sí. dicho, esa piedra, mi crítica, esa piedra negra tan propia de las canteras de Córdoba. Y tan bonita. Sí. También me recuerda este suelo y, por supuesto, la escalera a lo que podemos encontrar en la Diputación Provincial de Córdoba. Sí. Fíjate que son elementos y lugares muy diferentes, pero que tienen también pues, como ese nexo de unión, podemos decir. Sí, de hecho, bueno, en un primer momento se decía que esta escalera posiblemente fuera obra y diseño de Hurtado Izquierdo, pero están sus dudas porque Sí. más o menos hemos visto que en la fecha que se hace Hurtado Izquierdo ya ha fallecido. Entonces, Sí. son muchos los nombres que surgen a raíz del estilo, ¿no? y de la forma de esta escalera muy relacionada con la de la Diputación de Córdoba. Sí. Los tapices. Pues los tapices ¿Cuánto pueden son- medir? Porque es que son realmente inmensos. no llegamos a medirlo, pero son Son una inmensos. preciosidad. Forman parte también, ¿no?, de la colección del Museo Diocesano Sí. y son, creo recordar, del siglo XVII. Están hechos en lana, en seda y son dos escenas preciosas. Esta de aquí está representando la música. Sí. Bueno, son virtudes en general, ¿no? Sí. Virtudes filosóficas. Aquí se representa la música y aquel de allí la elocuencia. Y son piezas que se realizan a partir de los cartones de tapices, Sí. que parece ser que de un discípulo o de un taller relacionado o seguidor de Rubens, del propio Ajá. Rubens. Sí. Y son una preciosidad. Son una maravilla, sin duda alguna, y crea toda una atmósfera de verdad muy especial, muy de calma también. Sí, también esta capilla, esta escalera, Sí. ha sido también muy transformada, porque fíjate también en los escudos. Hay escudos que son También los diferentes tenemos, sí. de distintos obispos. Cada obispo que hacía aquí una intervención, pues como todo el mundo Sí. generalmente a lo largo de la historia, quiere dejar su huella, ¿no? Y como no, pues Su con impronta. ingeniería, exactamente, Claro su que sí. escudo. Tenemos en las pechinas el escudo del obispo Pozuelo, que Sí. la verdad que lo pasó muy mal, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque el palacio se caía, se venía abajo. Bueno, no lo pasó muy bien, la Sí. verdad. Consiguió hacer restaurar, digamos, ¿no?, Sí. esta parte de la escalera con esa bóveda preciosa. La pudo intervenir, la pudo restaurar y, por supuesto, dejar la señal de su También. escudo, ¿no? Que hay quien decía, pues mira qué osado el obispo porque pone siempre su Sí. escudo en todos los sitios, pero es por eso, porque es que él realmente pues pudo finalmente tratar estas partes, Por supuesto. que estaba tan dañada en aquel momento. En aquel ¿no? momento. Llama la atención también de quienes visitamos esta parte, el niño que tenemos allá arriba que sostiene esta lámpara, que es un elemento decorativo, pues que a día de hoy obviamente llama muchísimo la atención, pero que en su momento no era tan difícil encontrarlo. Era pues un poco esa señal de decir, pues aquí hay alguien que tiene economía suficiente para poder tener, en este caso, pues ese elemento decorativo que Sí. sujeta la lámpara. Sinceramente, bueno, sabemos, evidentemente durante mucho tiempo se han utilizado los ángeles candeleros, que son Sí. estos ángeles que soportan las lámparas, Sí. ¿no? En muchas iglesias aparece y tal. Pero es cierto que cuando nos encontramos con este monaguillo, Sí. pues nos quedamos un poquito sorprendidos como vosotros. De hecho, todavía a día de hoy no hemos encontrado constancia documental de dónde procede, ¿De de, dónde quién procede? es, sabemos, bueno, nos imaginamos que evidentemente será del siglo XVIII Sí. y que viene a estar ahí conforme se va haciendo también la decoración de la bóveda de la escalera, ¿no? Pero poco más, quizás tenemos que preguntarle a, no sé, a ChatGPT. A ver si nos dice algo, ¿no? Pues mira, yo me voy a quedar aquí con todos estos elementos decorativos maravillosos, aprovechando ya para verlos al detalle. Y creo que Andrea te está esperando en otro sitio también muy especial y donde nos tienes que contar más cosas todavía. Pues vámonos para allá. Pues allí te espera Andrea. Hola, Rocío, de nuevo. Buena. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo Muy está yendo el bien, muy paseo? bien.
Sí, paseo porque esto es muy grande, como has visto, ¿no? Vamos, yo me he perdido, pero ya llego a esta sala y digo, yo quiero que me cuente un poquito de ella porque me ha llamado bastante la atención. Además que es una sala tremenda. Cuéntame, ¿dónde me encuentro? Tremenda y que tiene además muchísimos objetos de un valor incalculable. Increíble. Sí, sobre todo histórico, ¿no? Cuéntanos, ahora vemos esta sala, pero antes, ¿qué había antes de todo esto? A ver, el lugar donde nosotros estamos ahora mismo es lo que conocemos habitualmente como el Salón de los Apóstoles, Salón del Trono o Salón de la Audiencia. Tenemos que era todos los cuadros, ¿no?, alrededor de todo el salón. Exactamente, de los apóstoles. Pero actualmente este espacio se destina pues, a conferencias, algunas jornadas, congresos, pues es un espacio muy polivalente. Pero está aludiendo también a un espacio que hubo en épocas anteriores y que ya perdimos, ¿no?, con el paso del tiempo. ¿Te acuerdas de aquel famoso incendio de 1745? Sí, el que hizo que todo se reconstruyera. Exactamente, pues parece ser que también tuvo que afectar de alguna manera al antiguo Salón del Trono, que es donde el obispo pues, recibe las audiencias, ¿no? Sí. De aquel Salón del Trono se promovió la creación de un nuevo espacio que cumpliera la misma función más o menos a mediados del siglo XVIII, en época del obispo Justa Navarro. Y ese salón, que además se preparó también un acceso que daba... ¿Has visto una puertecita que da al Campo Santo de los Mártires? Sí. Pues desde ahí entraba la gente directamente para pasar también a ese jardín, que tuvo también sus transformaciones evidentemente, y pasaban por una escalera preciosa que hasta hace muy poquito estaba dentro de lo que conocíamos como la Biblioteca Pública Provincial, y llegaba a ese espacio de ese Salón del Trono que conocíamos. Un Salón del Trono que nos contaban las fuentes que era una preciosidad, con las paredes de damasco carmesí, con lámparas como esta de araña de cristal con velas. Que algunos elementos sí se han querido establecer después de ese incendio, pero exactamente, esa esencia como recuperar, que tenía... ¿no? Sí, ahora mismo no tenemos la luz eléctrica, evidentemente Endesa está aquí presente, pero pues aquellos momentos serían velas, ¿no? Y luego también se cuenta de, pues mesas de unas maderas preciosas, candelabros de plata, en fin, pues lo que vendría a ser un salón del trono. Del trono, del mismo obispo. Y se conserva incluso alguna fotografía que tengo también recogida, donde incluso cuando estaba aquel famoso colegio de San Rafael que decíamos, ¿no?, como las niñas también pasaban audiencia al obispo, el obispo sentado en su trono y pasando la audiencia. Y eran unos sitios muy especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se ha querido mantener esa esencia también de la este función lugar. Básicamente es la misma, era como un salón de audiencias que el obispo venía aquí a recibir a todos aquellos que querían hablar con él. Esa función se sigue manteniendo, ¿no? Sí. ¿El obispo sigue viniendo aquí? No, el obispo tiene su despacho ahora. Como te digo, este lugar ya es solamente para eso, para diferentes conferencias, congresos, jornadas y tal, pero el obispo tiene su lugar privado para recibir a quien necesite ser recibido por el obispo. Rocío, me he fijado yo aquí, que me vengo por aquí porque es que este edificio tiene mucha historia detrás, tiene muchos elementos que llaman la atención, y uno de ellos es este que vemos aquí en la esquina. Cuéntame. Este asiento, este coche, ¿no? Pues eso no sé exactamente de qué fecha está catalogado, por supuesto, por el Museo Diocesano, sí, porque forma parte de la colección, pero bueno, pues está viendo que es una preciosidad. Que por ahí, por esa cincha de hierro, se metía... Por aquí metían, ¿no? Exactamente. Y podían llevar al obispo. Claro, a pulso, ¿no? Para poder llevar eso al obispo, que estaría en su interior todo forrado de terciopelo, carmesí, que es una maravilla, es una joya, desde luego. Es que es una joya tenerlo aquí, porque además parte del museo. Te quería preguntar, ¿el museo se puede visitar o no está abierto? La colección del museo ahora mismo está repartida por lo que es todo el Palacio Episcopal. Como institución, pues sigue estando, que yo sepa, pero va a cambiar el concepto, digamos. ¿No? Y sus diferentes elementos, como este, se encuentran repartidos por diferentes salas, ¿no? Sí, ahora mismo está por el Palacio. Sí, ahora mismo están catalogados, se puede saber que están en el museo. Por supuesto, sí. Qué curioso. Y aquí también vemos una fotografía de Demetrio. De don Demetrio, que también debemos recalcar que esta semana es muy importante para la diócesis de Córdoba. ¿Por qué? Sí, muy importante, pues porque este mismo sábado toma posesión de la silla episcopal pues el nuevo obispo de Córdoba, don Jesús. Sí. Qué curioso. Bueno, Rocío,
Pues muchísimas gracias por este A maravilloso vosotros. paseo por el Obispado, que tú sabes mucho de ello y nos lo has plasmado de manera muy sencilla. Además nos has llevado a lugares muy privilegiados que muy pocas personas pueden ver y observar de cerca. Y nada, espero que todo vaya genial y nada, muchísimas gracias por haber Muchísimas compartido este gracias ratito con nosotros. A vosotros por venir y por hacer posible también que se vea, ¿no? Esta maravilla que tenemos en Córdoba. Y en tan pleno conocida. centro histórico, Al ladito catedral. de la Catedral de Córdoba. Sí, sí. Muchísimas gracias, Rocío. Nada, a Nos vemos. vosotros. Hasta luego. Adiós.